a esta teleclase, la cual va a corresponder a la actividad que vamos a desarrollar teniendo en cuenta los contenidos, esta vez del módulo 4. Primeramente vamos a analizar los contenidos del módulo 4 para después centrarnos específicamente en el marco teórico, es decir, contenidos de lo que van a ser los que corresponden a la actividad propiamente dicha. Vamos a ver los contenidos del módulo 4 entonces. Estos son el derecho patrio, distintas formas del Estado argentino, los partidos políticos, teoría del Estado. Con respecto al contenido relacionado con el derecho patrio, nosotros vimos a lo largo de esta materia, a lo largo de lo que va de esta materia, o ustedes ya vieron, mejor dicho, cuáles sistemas jurídicos van a conformar lo que es la historia del derecho, el recorrido del derecho a lo largo del tiempo. Sistemas jurídicos principales. Nosotros vimos, por supuesto, lo que era un derecho romano, después un derecho visigodo, un derecho foral, pero que todos esos sistemas jurídicos van a coexistir y van a dar como resultado lo que es finalmente el derecho castellano. Un derecho español, un derecho unificado, recopilado, y que también va a servir de fuente a lo que posteriormente va a ser el derecho indiano. El derecho castellano, que es aquel que sanciona el reino de Castilla para España, ya sea con anterioridad a la conquista o posteriormente a ella. A continuación, hemos visto que con motivo del descubrimiento de América nace un formidable derecho, un derecho particular, un derecho casuístico, que es el derecho indiano. Ese derecho que necesariamente nace por las características propias del territorio, por lo tanto no puede ser trasplantado del derecho castellano a América y solamente se va a aplicar en forma supletoria. Muchas veces se ha discutido si el derecho castellano efectivamente se ha aplicado en forma supletoria. En algunos casos directamente se lo ha solicitado en cuanto a su aplicación. Por lo tanto, el decir que se ha aplicado en forma supletoria, lo que ha querido decirse es que primeramente, si existen leyes que puedan regular el caso y ubicarlas dentro del derecho indiano, se aplican las leyes del derecho indiano. En cuanto surjan lagunas o vacíos legislativos, se va a recurrir al derecho castellano, propiamente dicho. Otro sistema que integra lo que va a ser después posteriormente nuestro derecho argentino, nuestra historia del derecho argentino, es el derecho patrio. Este derecho patrio es el que va a surgir a partir de la Revolución de Mayo. Este derecho patrio, que se inicia en un principio con esos reglamentos del 24, 25 de mayo, las circulares del 27 de mayo, vamos a encontrarnos con distintos reglamentos, vamos a encontrarnos con estatutos, vamos a encontrarnos con congresos de las cuales surgen leyes específicas. Eso es lo que estamos viendo en este módulo concretamente. No nos olvidemos también de un sistema jurídico que aportó en su momento al derecho indiano y que es el derecho indígena, con sus instituciones basadas y teniendo como fuentes principalmente la costumbre. Instituciones que fueron tomadas y adaptadas dentro de lo que es el derecho indiano. Eso en cuanto al derecho patrio. Si nos trasladamos al otro contenido del módulo que estamos analizando, es el siguiente: distintas formas del Estado argentino. Ustedes saben muy bien que desde a partir de la Declaración de la Independencia, hecho fundamental, a partir de allí y en adelante, existe todo un proceso que nos va a llevar primeramente a la organización del Estado federal a través del dictado de una Constitución, la Constitución de 1853. Pero a partir de la Constitución de 1853 van a surgir
un proyecto de organización nacional que se va a dar a través de los distintos presidentes. Eso es lo que se conoce como los estados o los distintos estados o repúblicas que hemos visto a lo largo de este módulo. Y así encontramos lo que es primeramente una república liberal, después una república conservadora, una república de masas, una república en crisis, después tenemos el lamentable proceso de la dictadura militar, la última que tuvimos, para a partir del año 1983 el inicio de lo que es hasta ahora un proceso democrático que nos ha ayudado a crecer en todo lo que son cuestiones de derechos civiles y derechos humanos. No olvidemos que a partir de que se organice el Estado a partir de 1853 y hasta la última dictadura militar, nuestros gobiernos han tenido tres factores de poder que han sido justamente intercalados entre las oligarquías conservadoras, entre la Iglesia, entre las dictaduras militares. Es decir, no ha habido un ejercicio efectivo de lo que es la democracia, que prácticamente las estamos aprendiendo a partir de 1983 en adelante. Con respecto a los partidos políticos, vamos a ver aquellos partidos que se dan antes de la batalla de Caseros y con posterioridad a la misma. Y el otro punto, que es el último, que es la teoría del Estado, vamos a analizar la evolución que ha tenido o la concepción que se ha tenido del Estado desde la Edad Media hasta nuestros días. A continuación, entonces, trataremos los conceptos claves que sí son los específicos y que van a servir de marco teórico para la actividad que vamos a realizar. Estos conceptos claves son unitarios y federales. Recuerden ustedes que nosotros hemos hablado de partidos políticos y cuando hablamos de partidos políticos tenemos que hacer una referencia y esa referencia es justamente la batalla de Caseros, es decir, antes de 1853 y después de 1853. Nosotros nos vamos a centrar justamente a analizar partidos políticos, estos son unitarios y federales, con anterioridad a 1853. No podemos dejar de nombrar otro concepto que va a estructurar esta actividad y que es el del centralismo porteño. No es que identifiquemos centralismo, unitarismo con Buenos Aires, sino que justamente es el lugar donde se produce el mayor grado y alcance del unitarismo. Recuerden ustedes que el tema central es el monopolio que surge de los recursos de la aduana. No es que caprichosamente hablemos de centralismo y lo identifiquemos con Buenos Aires, sino que por el espacio y el tiempo son el contexto propicio para que ese unitarismo allí germine. Otro tema es el de los caudillos del interior. No podemos tampoco dejar de nombrarlos. Recuerden que son ellos los que aspiran justamente a un modelo de nación, ¿cuál es? Una república federal. Estos son los que van a luchar justamente contra este centralismo porteño. Van a dar la vida, van a dar sus ideologías, van a dar toda una estructura. Toda su vida va a estar encarada a que nuestra nación se construya sobre las bases de una república federativa. Batalla de Cepeda. Es tan importante porque allí se produce el comienzo de la crisis que va a generar justamente todos estos cuestionamientos. Ese enfrentamiento entre los caudillos López y Ramírez contra el directorio, en ese caso contra el ejército directorial
en manos del general Rondó, es el que va a determinar el quiebre, el comienzo, ¿no es cierto?, de una gran actividad tendiente a lo que va a ser la formación de un Estado confederado que va a realizarse efectivamente a partir de 1853. Autonomías provinciales, que va a ser justamente lo que desean estos caudillos del interior, con este modelo federal, republicano federal, es que las provincias no sean simples delegadas de un gobierno central, sino que aquellas provincias puedan tener sus propias constituciones, elegir sus propias autoridades, es decir, gobernarse a sí mismas. Eso no implica que ellos no estén dispuestos a renunciar, como vamos a ver, que es lo que ocurre justamente en el momento en que se firma el Tratado de San Nicolás de los Arroyos. A continuación voy a presentar la situación problemática, la cual va a surgir, como en las otras oportunidades, a partir de un video. Pero para esto vamos a presentar este video y vamos a decir los conceptos sobre los que gira alrededor del mismo. Estos conceptos van a ser provincias del Río de la Plata, unitarios y federales, guerras civiles, es decir, en un lugar que va a ser el espacio, ya las provincias del Río de la Plata. En cuanto a los hechos, van a ser justamente la formación de estas dos ideologías, las de los unitarios y las de los federales, y que va a provocar justamente guerras civiles, enfrentamientos, de los cuales se van a producir como consecuencia inmediata de un enfrentamiento el correspondiente tratado. La introducción al video, en él se ve reflejado justamente que a partir del 9 de julio de 1916, fecha clave a partir de la cual, es decir, fecha clave porque allí se declara la independencia. ¿Qué le queda después al pueblo en vías de su organización, ya que en ella se declaró la independencia, pero no se dictó la Constitución? Es decir, ¿qué relación vamos a tener a partir de allí nosotros con España y de qué forma vamos a elegir el gobierno más conveniente para nosotros mismos? En eso se centra este video, que les invito a que compartamos, que anoten, si fuera posible, en una hojita los temas, las ideas que ustedes consideran principales, para que después, al momento de realizar la actividad, se acuerden de la misma. ¿Vemos el video? ¿Qué les parece? Una vez que la independencia fue un hecho, el pueblo se encontró con una serie de interrogantes impostergables. ¿Qué tipo de relación mantener con la antigua metrópolis y qué esquema político establecer con la nueva entidad, las Provincias Unidas del Río de la Plata? Se declaró la independencia y el Congreso de Tucumán se trasladó a Buenos Aires para elaborar una constitución, que se terminó en 1819 y que sin embargo no mencionaba la República. Así las cosas, mientras la aristocracia intentaba dominar la situación y San Martín estaba empeñado en emancipar a Chile, en febrero de 1820 se produjo la batalla de Cepeda. Allí, dos auténticos caudillos del litoral, Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, derrotaron a los restos del Ejército Nacional del Alto Perú, luego de que se rebelase ante el directorio y no aceptase pelear contra compatriotas. Se dio entonces una situación nueva que tardó en ser asimilada. Hasta ese momento, Buenos Aires poseía un poder unificador, pero con la batalla de Cepeda cayeron el directorio y el Congreso, y fue elegido un gobernador para la nueva provincia de Buenos Aires. Hacia fines de 1820, ya existían 13 provincias que justificaban la existencia de Ramírez y López, el federalismo.
nadie ignoraba la situación anárquica, pero todos asumían el compromiso nacional de convertirse en un país en cuanto fuera posible. Y los caudillos del interior querían asegurarse el camino a una república federal. De hecho, la organización vigente en ese momento, con gobernaciones e intendencias en Córdoba y Salta, provocaba que a veces La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan recurriesen a Buenos Aires para buscar una solución a las exacciones internas. A partir de la batalla de Cepeda, las ciudades subalternas pudieron convertirse en provincias, más por su vocación localista que por una estructura económica. Una realidad que permitió a Buenos Aires disponer de sus recaudaciones para sí misma y convertirse en una ciudad en pleno progreso. En aquel momento, la banda oriental fue nuevamente invadida por el Brasil. En 1824 declaró la guerra al Imperio del Brasil. En Ituzaingó las Provincias Unidas ganaron la batalla terrestre, pero el bloqueo brasileño fue sostenido hasta que se firmó un tratado por el que la banda oriental se convirtió en República Oriental del Uruguay. Mientras tanto, el experimento unitario de Rivadavia como presidente según la Constitución del 24 se frustró con su renuncia. La situación volvió a ser como había sido, con 13 provincias independientes que solo confiaban en Buenos Aires las relaciones exteriores. Sin embargo, y a pesar del apoyo de los caudillos del interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dorrego, fue derrocado y fusilado por Lavalle. Otra vez se desataron guerras internas. Rosas consiguió controlar la provincia mayor y fue nombrado gobernador. José María Paz hizo lo mismo en Córdoba, pero una liga que se llamó a sí misma unitaria se rebeló ante los nuevos gobiernos y forzó a un pacto federal en 1831 que comprometió a Buenos Aires con Santa Fe y Corrientes. También cuestionaron la política librecambista que aumentaba los ingresos de la aduana y perjudicaba a las industrias, pero no llegaron a modificarla. En ese momento, el pacto federal significó un enfrentamiento militar a la Liga Unitaria de Paz, cuyo ejército fue finalmente vencido por Juan Facundo Quiroga. Rosas, que había ejercido la gobernación eficazmente, exigió la suma del poder público para ser reelecto. Lo sucedieron entonces varios gobernadores interinos. Cuando Tucumán y Salta se enfrentaron, Rosas pidió a Quiroga que fuese a buscar la paz y escribió su disposición a esperar una mejor ocasión para organizar la república. Quiroga, que ya había reclamado una constitución, llevaba la carta cuando fue asesinado en Barranca Yaco. A partir de entonces, el país vivió una confederación de hecho, bajo el pensamiento pragmático de Rosas. La polémica sobre Rosas es amplísima, pero se circunscribe en última instancia a una cuestión entre la soberanía y la libertad. Él pensaba que los gobiernos debían ejercer el poder sin contradicciones, que no tenía sentido el pluralismo ni la tolerancia. Creía en la necesidad de una autoridad paternalista que rigiera hasta en los mínimos detalles. Por supuesto, esto nunca encontraría respaldo unánime y resultó en largos años de un gobierno reaccionario y conservador. Rosas encabezó un régimen que se proclamó federal, pero que fue absolutamente centralista, y en vísperas de su derrocamiento, había acumulado como gobernador de Buenos Aires casi tanto poder como el que la Constitución le otorgó luego al presidente. Aún más, ejerció la suma del poder público, un recurso que sirvió para controlar las guerras internas, pero que ni siquiera intentó encauzar las nuevas exigencias intelectuales y jurídicas. La batalla de Caseros fue librada entre federales. Un nuevo caudillo desplazó al viejo líder cuyo poder ya no podía sostenerse. Urquiza se convirtió en el nuevo líder comprometido en llamar a una constitución, y para ello
consiguió en San Nicolás de los Arroyos el acuerdo de todos los gobernadores. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? ¿Han podido extraer las ideas principales del mismo? Es importante que así haya sido para poder después responder a las actividades. Presentamos las actividades, ¿qué les parece? Vamos. La primera consiste en una pregunta. En febrero de 1820 se produjo la batalla de Cepeda. ¿Entre quiénes se libró y qué consecuencias trajo? Es importantísimo esta pregunta, por cuanto a partir de allí es que se produce justamente, ya vamos a ver cuáles son los motivos en la etapa de resolución de la actividad, cuáles son las causas por las cuales se produce esta batalla. Es decir, que en la historia marca lo que se llama la crisis del 20, de 1820. Es decir, cuáles fueron las causas que desencadenaron en esta batalla y cuál es el tratado como consecuencia del mismo. Yo siempre he dicho que en toda la historia argentina, a continuación de una batalla, se produce un pacto o un tratado. ¿Entre quiénes se produce esta batalla y cuáles son los intereses que cada una de las partes protege? En principio vamos a ver que son caudillos, Ramírez y López, contra el ejército dictatorial al mando de Rondó. Las consecuencias ya las vamos a ver: caída del directorio, una de ellas, caída del directorio, del Congreso, el Congreso que se convoca en 1816. Vamos a la segunda actividad. ¿Qué esquema político querían los caudillos para las Provincias Unidas del Río de la Plata? Los caudillos del interior, que cobran vida y protagonismo a partir de la caída del Congreso y de la caída del directorio. Ustedes saben muy bien que allí cumple un papel fundamental lo que son los cabildos. Es importantísimo. Es decir, el cabildo va a elegir después al nuevo gobernador, porque las autonomías vuelven a cada una de las provincias y en ellas existe un gobernador. Nace la figura del gobernador, nace como provincia la ciudad de Buenos Aires con un gobernador. Este gobernador, lógicamente, va a tener que negociar con estos caudillos. Y los caudillos, ¿qué es lo que quieren? Quieren organizar estas provincias unidas bajo la forma de un sistema republicano y federal. Otra pregunta. ¿Qué características tuvo el poder político de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué tiene tanta importancia Rosas en este proceso que va desde 1820 hasta 1852? Es que no podemos dejar de nombrarlo a este caudillo, que se dice federal, pero que en principio es muy centralista, y que por distintas condiciones y por distintos motivos que lo favorecen, siempre va a ir postergando el dictado de la Constitución. ¿Quién enfrentó a Rosas y en qué batalla? Ustedes ya saben que surge otro federal que enfrenta a un federal, a un viejo federal, y este es el general Urquiza, que hasta ese momento había sido gobernador de Entre Ríos. ¿En qué batalla? Batalla de Caseros. A partir de ahora, entonces, tenemos 40 minutos para resolver esta actividad, que la haremos en forma grupal, ustedes la harán en forma grupal, y siempre valiéndose de lo que ustedes han podido percibir en el video, más lo que ustedes han estudiado de las lecturas del SAM y de la bibliografía obligatoria. Nos vemos entonces a continuación.
Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido resolver la actividad? ¿Han entendido? ¿Les ha costado? De todas maneras, les invito a que compartamos la resolución juntas. A la pregunta, a la primera actividad, que hace referencia justamente a quienes se enfrentaron en la batalla de Cepeda, la respuesta es, en principio, que la batalla de Cepeda se libra entre los caudillos López y Ramírez. Recuerden ustedes que López era el caudillo designado gobernador de la provincia de Santa Fe y Ramírez había sido un oficial dependiente del ejército de Artigas en la banda oriental y que toma protagonismo justamente porque Artigas es el que lo invita a que participe en su causa justamente y le sirve de mensajero en todas las cuestiones del litoral y Buenos Aires. ¿Por qué se produce justamente? ¿Cuál es la ira que provoca que estos caudillos vayan en contra del directorio? Y es justamente, como lo vimos en el módulo anterior, la sanción de una constitución que fue la que surge en el seno del Congreso de Tucumán de 1816. Esta constitución de 1819 que había sido, que fue de corte netamente centralista y unitarista, por cuanto no va a respetar para nada los derechos y las autonomías de las provincias. Esta constitución que desconoce la realidad de estas provincias unidas del Río de la Plata, como bien se las denomina, y que también que surge de un congreso en donde se va a debatir justamente si es factible o no que la forma de gobierno más conveniente sea una forma monárquica. Recuerden ustedes que entre las posibilidades de la forma de gobierno estaba justamente de una monarquía, y vimos cómo una de las posibilidades era la que había presentado también Manuel Belgrano, de una monarquía que tenía como rey a una persona de la dinastía incaica. Quiero decirles que se presentaron varios candidatos monarcas de las casas reales y fuertemente estaba la moción del príncipe de Luca, que era uno de los hijos menores del rey Carlos IV, que era el padre de Fernando VII. Por supuesto que, como yo había dicho en otra oportunidad, él para nada quería exponer a su hijo a semejante peligro que significaba una monarquía aquí en nuestros territorios cuando todo el pueblo estaba en contra de ello. Al enterarse justamente los caudillos que querían imponer una monarquía, ya que respondía eso a las ideas de Europa al volver Fernando VII después de haber sido liberado por el propio Napoleón. Napoleón libera a Fernando VII, él ya sabe que está en decadencia, que ha sido derrotado y decide liberarlo. Dijimos que la Santa Alianza, a través de la imposición o la restauración de las monarquías absolutistas, iba a ayudar a Fernando VII nuevamente a recuperar las colonias americanas. Es decir, las ideas reinantes en Europa son lo que lleva a estos, si se puede decir, políticos patriotas, a decidir que la forma de gobierno más conveniente no iba a ser una república federal, que es lo que querían los caudillos, sino una monarquía. Inmediatamente, frente a este hecho, deciden venir desde el litoral o bajar desde el litoral hasta Buenos Aires y enfrentar a Rondó, que ya venía bastante maltrecho de la batalla perdida de Sipe-Sipe. Se había perdido todo el Alto Perú, con lo que significaba para nosotros, ya que desde allí provenía toda la plata, que era un gran recurso económico para nuestras provincias, y se había perdido la posibilidad de un gran comercio que se ejercía allí. Las provincias de Tucumán y Salta tenían allí grandes comercios que servían de base y de sustento a todas las actividades de extracción de la plata. Es decir, una doble pérdida económica, aparte de la pérdida territorial que había sido terrible.
Consecuencias entonces de esta batalla de Cepeda de febrero de 1820, cae el directorio, se disuelve el Congreso, surge la provincia de Buenos Aires con un gobernador, y es quien él va a tratar con los caudillos. Es decir, no solamente va a surgir Buenos Aires con un gobernador, porque en ella radicaba la sede del directorio, sino que van a surgir las 13 provincias restantes. Es decir, se va a abrir el panorama geográfico, territorial y político, y van a surgir las 13 provincias que van a formar estas provincias unidas del Río de la Plata. Quedan sepultadas, como bien dije anteriormente, las aspiraciones monárquicas, y comienza a partir de ahora lo que se llama la política de los pactos interprovinciales. Cuando yo hablo de guerras civiles, inmediatamente después de una batalla se va a producir un acuerdo o pacto, y que son los que van a servir y son los que nombra el preámbulo después de la Constitución Nacional de 1853. En cuanto a la resolución de la actividad 2, ¿qué es lo que deseaban los caudillos del interior? ¿Qué es lo que querían estos caudillos? ¿Qué forma de organizarse quería para nuestros territorios? Ellos querían una forma republicana y federal. ¿Qué significaba esto? Significaba respetar las autonomías, respetar las economías provinciales. Ellos querían que los recursos de los cuales se había apropiado solamente Buenos Aires, provenientes de la aduana, se coparticiparan entre todas las provincias, para de esta manera que hacer florecer las economías regionales, las economías locales. Es así que cuando nosotros hablamos de federalismo y de unitarismo, no debemos olvidar justamente a los caudillos, que son ellos quienes van a velar, van a pelear, van a dar su vida por querer federalizar los recursos para que surjan y se favorezcan de esta manera las economías locales. El gobierno central, que era sinónimo de unitarismo, ese gobierno central en donde las provincias eran simples delegaciones administrativas, las cuales les servían inclusive a través de sus recursos, querían desarrollarse económicamente, elegir sus propios gobernantes y dictar su constitución. Quiero decirle que eso en los hechos se producía, pero necesitaban de un instrumento que va a ser la Constitución, justamente, la que va a permitir regular las atribuciones fundamentales que le va a corresponder tanto a lo que va a ser un gobierno central y a lo que van a ser los gobiernos provinciales. El unitarismo presupone un gobierno central, un gobierno a partir del cual se va a proyectar en las provincias, pero no dándole posibilidad a estas que tengan su autonomía. Es decir, ¿cuál es la diferencia entonces entre un unitario y un federal? Es que el unitario propugna la centralización del poder, mientras que el federal propugna la descentralización política del poder. El federal concibe, ¿no es cierto?, la estructura en base a dos esferas de poder, una central y tantas locales o provinciales como provincias existan. ¿De qué forma se van a coordinar ese gobierno central y esos tantos gobiernos provinciales? Armónicamente, a través de lo que se llaman las atribuciones, aquellas atribuciones que no son delegadas al gobierno central, van a ser reservadas a las provincias. Es decir, que las provincias reconocen que deben delegar en pos de la formación de una nación, de una confederación.
Eso es lo que querían entonces y lo que propugnaban estos caudillos. Tal vez no lo entendían tan técnicamente, pero sí lo entendían en la práctica porque se sentían totalmente empobrecidos por la economía que estaba llevando en este momento Buenos Aires. Quiero decirles que siempre existieron instituciones como los cabildos, en el mismo seno del Cabildo del 22 de mayo, la misma junta, la Junta Grande, todos estos ya estaba germinando. Y por supuesto no podemos dejar de nombrar a un gran prócer, a un gran caudillo que fue Artigas, quien presenta sus instrucciones que no fueron aceptadas justamente en esa gran asamblea del año 13, que lo que menos hizo fue para la cual se convocó, que fue dictar la Constitución y declarar la independencia. Tuvo una gran obra legislativa, pero por la injerencia de la sociedad patriótica eso no se llevó a cabo. A continuación vamos a ver cuál es la importancia que tiene un caudillo que se dice federal, pero que es netamente centralista, que lleva una política paternalista, que no permite la discrepancia, que no permite que los demás opinen de otra forma, sino que se impone, y que es justamente Juan Manuel de Rosas. Este prócer, esta figura, este militar, no permite el dictado de una constitución, porque él considera que se debe gobernar en los hechos, y con un poder absoluto de tal magnitud que justamente es lo que lo llevó al resto de las provincias por considerar que era la persona elegida para gobernar, que fue las facultades extraordinarias y la suma del poder público. El no querer dictar la Constitución lo llevó justamente a enfrentarse a otro federal, que fue Urquiza. Se enfrentan en la batalla de Caseros, es derrotado Rosas renuncia y asume la presidencia provisoria, se transforma en director provisorio de esta confederación, que es la que se va a formar a continuación de la batalla de Caseros, y se le delega justamente también a Urquiza las facultades de la relación, se llevar a cabo, ser titular en cuanto a las relaciones internacionales. Quiero decirles que la provincia de Buenos Aires no se incorpora justamente a esta confederación porque considera que los derechos se van a vulnerar, van a ser vulnerados, no está dispuesta a compartir con el resto de las provincias los recursos aduaneros, tiene dudas ya que los gobernadores que van a firmar con Urquiza lo que va a ser primeramente el protocolo de Palermo y después el acuerdo de San Nicolás van a ser los mismos gobernadores que tuvo Rosas y que en un principio lo querían a Rosas y después no lo respetaban. Es decir, que el miedo que también tenía la provincia de Buenos Aires es una continuidad del mismo régimen tirano y absolutista que Rosas había implementado en la provincia de Buenos Aires. Quiero decirles que lejos de eso, Urquiza tenía en la meta, él solamente quería respetar lo que ya estaba establecido con una condición: organizar la nación, organizarlo a través de una constitución que se lleva a cabo en 1853. Finalizamos entonces diciendo que Rosas ejerció un gobierno paternalista y sin contradicciones. Para él no tenía sentido el pluralismo y la tolerancia. Se proclama federal, pero fue centralista. Adquirió tanto poder como la de un presidente a través de lo que es la suma del poder público. Sin embargo, no encausa ni las exigencias intelectuales ni las jurídicas, es decir, no permite el dictado de la Constitución. Es Urquiza el que lo enfrenta en la batalla de Caseros, un 3 de febrero de 1852. Fue librada entre federales. Urquiza es un federal, Rosas es un federal, y es quien se compromete, Urquiza, una vez que lo vence a Rosas, a llamar a todos
a un dictado de una constitución. Para eso los convoca, después del protocolo de Palermo, a lo que se llama el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Un acuerdo en el que todos los gobernadores consienten la formación de una confederación. Hasta aquí entonces lo que es la resolución de las actividades y espero que no les haya, que hayan coincidido con las que ustedes ya tenían. Muy bien. Hasta aquí entonces la resolución de las actividades y espero que hayan coincidido con las que ustedes han hecho. Ahora vamos a ejercitarnos un poquito, ¿qué les parece?, con las preguntas con respuestas cerradas o estructuradas, en las cuales ustedes van a ver que hay 5 opciones y van a elegir una de ellas. Es decir, las mismas que hemos visto en las anteriores actividades, tanto del módulo 1, 2 y 3. Vamos a ejercitarnos, ¿qué les parece? Ejercicio número 1. ¿A partir de quién se incorporan las primeras manifestaciones federales? ¿A partir de Saavedra? ¿De Castelli? ¿Artigas? ¿Juan José Paso? ¿Manuel Belgrano? Cuando hablamos de primeras manifestaciones, yo diría principalmente las primeras manifestaciones. Es decir, porque todos estos nombres que acabo de decir son de personas que efectivamente querían independizarse de la metrópoli y querían organizar justamente estos territorios. No todos bajo una forma republicana y federal. De todos ellos hay uno que es el precursor del federalismo. Vuelvo a decir las respuestas. Saavedra, Castelli, Artigas, Juan José Paso, Manuel Belgrano. Efectivamente, Artigas. Recuerden ustedes aquel proyecto constitucional que presentó Artigas en lo que fue la Asamblea del año 13. Aquel proyecto que fue avalado en forma unánime por un congreso que él convoca en Tres Cruces previamente. Él sometió todo lo que él pensaba a la voluntad de sus pueblos, de sus diputados. Y una vez que ellos aceptaron lo que él pensaba, lo llevaron a la Asamblea del año 13. Por supuesto que sus diputados no fueron aceptados, no les convenía, porque la sociedad patriótica no quería que en el seno de esa asamblea se dictara una constitución. Vamos al segundo ejercicio. Dice así: la idea de proteccionismo aduanero para dar vida a las industrias locales era una concepción centralista, unitaria, librecambista, monopolista o federal. ¿Quiénes querían a través de los recursos de la aduana dar vida a las industrias locales? ¿Quiénes querían que el Estado los protegiera con este recurso para dar nacimiento a las economías provinciales? ¿Los centralistas? ¿Los unitaristas? ¿Los librecambistas? ¿Los monopolistas o los federales? Lógicamente, los federales. Vamos al ejercicio tercero. La idea de hacer de Buenos Aires la capital de la nación y de la aduana la fuente principal de sus recursos corresponde a los federales,
unitarios, caudillos regionales, proletariados de los saladeros, caudillos militares. ¿Quiénes querían para sí solo los recursos aduaneros? ¿Quiénes? ¿Los federales? ¿Los unitarios? ¿Los caudillos regionales? ¿El proletariado de los saladeros? ¿Los caudillos militares? Lógicamente, ¿qué van a hacer los unitarios? Ellos querían para sí los recursos de la aduana y no querían repartirlos con el resto de las provincias. Quiero decirles que este tema está íntimamente relacionado con lo que son la concepción unitaria y la concepción federal. No quiero dejar de nombrar a una constitución que fue la de 1826, que así como la constitución de 1819, que surge en el seno del Congreso de Tucumán de 1816, vamos a encontrarnos con otra constitución, que es la de 1826, que nace en el seno de un Congreso que es el de 1824, que también es una constitución netamente centralista y unitaria. Ambas constituciones, la del 19 y la del 24, son rechazadas. No responden a las necesidades de un pueblo que pedía a gritos una república federal, una república en la cual todas las provincias pudieran participar de los recursos aduaneros. Todas querían participar de la libre navegación de los ríos. Todos querían producir de la misma manera y no querían solamente que todos sus productos salieran al exterior por el puerto de Buenos Aires. Dice un gran historiador que ya no está entre nosotros, que es Félix Luna, dice: orgánicamente nuestro país en la actualidad tiene un disfraz federal, pero geográficamente es unitaria. Porque ¿cómo puede ser que un país tenga una sola salida al exterior, que es el puerto de Buenos Aires? Es decir, imagínense ustedes que lo que yo estoy tratando en una proyección, porque nosotros nos estamos proyectando en el tiempo hacia 1819, 1824, posteriormente 1852, ocurre en la actualidad. Entonces, no ha habido grandes cambios, y en eso, ese es el fundamento de que nosotros estudiemos la historia. Ustedes varias veces me han preguntado como alumnos, ¿tiene sentido la historia del derecho en la carrera de abogacía cuando no es una materia ni procedimental, ni sustancial, ni legal? Y yo les diría, es tan importante, es una materia extralegal, pero es tan importante porque ustedes pueden comparar lo que ocurre actualmente con lo que ocurre o lo que ocurrió a lo largo del tiempo. Lo importante es ejercitar los derechos. Y a partir de la República Democrática de 1983 hasta la fecha, hemos ido ejercitando los derechos. Hemos ido practicando y puesto en práctica todo un andamiaje constitucional. La Constitución es la que nos debe regir. A través de la Constitución hemos formado esta confederación que tiene un poder central y tantos poderes provinciales como provincias hay. En esa relación y en esa coordinación de atribuciones fundamentales es que tenemos que centrar la mirada, sin olvidarnos que existe una Constitución que nos regula a todos y que a partir de allí todo el ordenamiento jurídico debe estar acorde a la misma.
Ha sido un gusto haber estado con ustedes, pero principalmente quiero decirles, nombrar muy rápidamente los conceptos que ustedes han ido incorporando a lo largo de este módulo y a través de esta actividad. Estos conceptos son federales y unitarios, 1820 a 1852. Las guerras que han generado llegar a esta organización y las que todavía van a ocurrir a partir de 1852. Camino hacia la organización nacional que justamente nace desde 1852 hasta prácticamente nuestros días. Esto en cuanto a los conceptos que ustedes han ido adquiriendo. Quiero decirles que no duden, como les digo en cada cierre de actividad, no duden de consultar a los tutores. Somos nosotros los que estamos a disposición de ustedes para orientarlos. No solamente estudien esta materia a través de las lecturas del SAM. Las lecturas del SAM son orientadoras. Ustedes deben siempre dirigirse a la bibliografía obligatoria. Con esto doy por cerrada este trabajo práctico. Ha sido un gusto compartirlo con ustedes y no olviden los consejos que acabo de decirles. Hasta pronto.